N89.5. Y en esta mañana de domingo, como lo prometido es deuda, ya estamos en comunicación con el doctor José Alejandro Mena. Él es abogado en Derecho del Trabajo, es magíster también. ¿Cómo le va, doctor? Muy buena mañana. Buenos días, María, ¿cómo está? Bien, 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 bien. ¿Usted cómo está? Acá bien, un poco de frío, pero bien. Hoy amanecimos con 5 grados, así que la verdad que estaba helado. Bueno, a ver, hace 15 días estábamos que nos moríamos de calor. Es así, fue un cambio rotundo, pero bueno. Aguárdeme un momentito porque la comunicación, siento como mucha lluvia en la comunicación. Estoy aquí con la operadora a ver si podemos mejorarlo. ¿Usted escucha lo mismo que yo o me escucha bien? No, yo le escucho perfecto. Bueno, doctor, mi nombre es María de Luján Ingalinela, trabajamos aquí en CNN. Este programa se llama Una Jornada Productiva y está dedicado a las diferentes ramas de la producción del país y también de los países vecinos y el resto de la comunidad. Doctor, a ver, el tema del trabajo. Yo contaba que hace un ratito que en un comercio de la ciudad de Rosario me impactó el buen trato de sus empleados al punto que dije, si llego a poner una empresa, le voy a ir a robar los empleados a este negocio. Hábleme un poquito de la importancia de los recursos humanos. Bueno, es un tema fundamental en cualquier empresa, ¿sí? Es un elemento esencial de la empresa porque hace no solo al humano, ¿no?, sino hace al aspecto estrictamente económico de la empresa. Porque el buen funcionamiento de los recursos humanos redunda en el beneficio económico de la empresa. O sea que es un tema fundamental o trascendental. El buen manejo de los recursos humanos tiene que ver principalmente con las pautas y las normas claras dentro de la empresa. Ahí está, me parece a mí, el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, establecer normas que sean respetadas por todos, y esa es la forma de llevar una convivencia adecuada y fluida dentro del ámbito de la empresa. Ahora, muchos de nosotros, y es real que las cargas sociales en nuestro país, no sé cómo será en otros países del mundo, es un tema de costo, pero siempre estamos hablando de cargas sociales sabiendo que del otro lado hay una persona, esa carga social la produce un trabajador. Claro, sí, sí. Otro tema que quería charlar con usted. Hace poquito tiempo, se sancionó en el Congreso de la Nación una moratoria por 2 años más para aquellas personas que no accedían a los aportes. Doctor, ¿se analiza la causa de la falta de aporte? O sea, un montón de gente que no ha podido jamás tener un trabajo en blanco y un montón de gente que le han sido descontados los aportes y no ha sido depositado en los organismos por parte de las patronales. Bueno, esas son dos situaciones absolutamente diferentes. Ajá. La cuestión de la falta de registración, eso es un asunto que viene arrastrando acá en el país hace muchos años y tiene que ver con un montón de cuestiones. Uno de los aspectos es que, al que intenta desarrollar alguna actividad, se encuentra con un montón de obstáculos económicos, de tal forma que es muy caro a veces, sí, ¿no? Y eso hace que muchas veces se llegue al extremo de contratar gente en negro. Contratar a una persona en negro o digamos fuera de la registración es gravísimo. No solo grave por las consecuencias que tiene, sino por los riesgos que tiene para el empresario. Una persona que se accidenta, por ejemplo, estando en negro, queda descubierta de la aseguradora, ¿no? Claro, la ART. Correcto. Esos fondos que deberían ser a cargo de la ART los tiene que asumir el empleador. Y cualquier indemnización laboral de cualquier accidente, el más básico que a usted se le ocurra, ronda los 2 millones de pesos, de ahí hacia arriba. O sea, 2, 3, 4 y hasta 10 millones de pesos, o más inclusive. Entonces, contratar a una persona sin la debida registración es
riesgosísimo. A veces hay un factor que se puede entender de necesidad del empleador, o porque no cuenta con los recursos, o porque recién empieza con la actividad y dice, bueno, pruebo de esta forma, contrato así, trato de estar un tiempo de esta forma y después me voy acomodando. Pero realmente el riesgo es enorme, entonces es muy desaconsejable hacer eso. Ahora, y en el caso obviamente de los no aportes, porque muchas personas se le ha pasado la vida, porque la vida pasa en un instante, y se encuentran con que van a gestionar su jubilación y encuentran que no tienen los aportes realizados. Muchas empresas que hasta han desaparecido. ¿A quién le reclama esa gente? Bueno, ese es el otro tema que habíamos hablado. Hay un punto importante. Aquel que retiene un aporte y no lo deposita, no solo, digamos, afecta al empleado, ¿no? Sino que también incurre en un delito penal. Claro, claro. Porque que se queda con dinero de otro incurre en un delito penal. O sea que es gravísimo eso. Ahora, si se da esa circunstancia, usted dice, ¿a quién le reclama? Lamentablemente no le puede reclamar a nadie y cuenta con estas herramientas que inventa, si se quiere, el Estado como para facilitarle a esa gente el acceso a una jubilación. Sin entrar en el análisis si eso corresponde o no corresponde, o afecta a las arcas del Estado, o agrava las arcas del Estado, si se quiere, porque es un tema aparte, en algunas situaciones es necesario recurrir a eso, en algunas situaciones especiales, porque hay gente que realmente se encuentra en un estadio de su vida, ¿no?, donde ya es grande, sin aportes, y no tiene otra forma de hacerse una fuente de ingresos. Entonces, la única manera, lamentablemente, en ese caso es que el Estado esté presente ahí y aporte una solución. Bien. Se da el caso de estas moratorias, esta u otras moratorias. Sí, claro. Muchos dirán, bueno, pero no es el momento porque la Argentina está en una situación económica gravísima y complicadísima, etcétera. Puede ser, eso es materia de otro análisis. Yo claro. Explico desde el punto de vista estrictamente laboral. Ahora, una empresa que tiene una determinada cantidad de empleados, a ver, nosotros, yo he trabajado en empresas multinacionales y, en primer lugar, cuando se busca un empleado, se hace una búsqueda interna, a ver si alguien de la empresa puede cubrir. ¿Cómo se optimizan los recursos humanos? Bueno, un poco volviendo a lo que hablamos originariamente. Sí. Yo entiendo que la única o la mejor forma de optimizar el recurso es establecer normas de conductas claras. Eso creo que es fundamental. ¿Cómo se logran las normas de conductas claras? De varias maneras. Una, escribiendo el contrato, es una de las formas, donde uno establezca y le explica a la persona los aspectos del contrato. A qué hora es el ingreso, a qué hora es el egreso, la vestimenta que tiene que llevar adecuada, la forma de atender a una persona, la forma de prestar un servicio, es decir, todos los elementos que hagan a esa relación. Además, un reglamento interno, eso resulta esencial. El reglamento interno también es un listado de conductas que se escriben, ¿no?, donde dice que no se admite determinada cuestión, que sí se puede hacer determinada otra, etcétera. Es decir, un listado, ¿no?, donde se regulan todos los aspectos de la vida laboral, absolutamente todos. Eso es esencial, porque todo eso hace a una convivencia pacífica, porque el problema se suscita en los recursos humanos cuando empiezan los conflictos. Y los conflictos generalmente se dan cuando no están las pautas claras de antemano. Claro. Por eso es esencial establecer las pautas de conducta y la jerarquía de las faltas que la empresa entiende pueden ser graves, leves o menos leves. Digamos, si yo en el reglamento pongo que se admite, no sé, una demora de 5 minutos en el ingreso, bueno, todo el mundo sabe que se admiten 5 minutos de demora en el ingreso. Pero aquel que viene media hora tarde todos los días, esa situación genera un conflicto. Entonces, la mejor forma, reitero, es establecer un listado de pautas que se establecen en ese reglamento, donde se expresa exactamente la modalidad del contrato de la relación
de esa gente, ¿no? Sí, la relación de la relación contractual. Ahora, laboral, claro. Usted me dice, yo acuerdo lo que usted diga, que digo, las normas claras siempre deben estar puestas sobre la mesa en todos los ámbitos. Ahora, correcto. Cuando alguien va a contratar un empleado, la empresa es la que en ese momento tiene la pelota de ese lado porque recurre y analiza a quién tomar y qué condiciones quieren de trabajo. Ahora, una vez que el empleado es aceptado, ingresa a trabajar a la empresa y no le cumple el empresario el contrato firmado, ¿a quién recurre? Bueno, ahí se abre un abanico de opciones. Puede recurrir al Ministerio de Trabajo, donde hace una denuncia anónima. El Ministerio concurre a la empresa y verifica cuáles son las inobservancias denunciadas por el empleado. Por ejemplo, no sé, horarios que no se respeten, por ejemplo. Por ejemplo. Cierra el negocio a las 6, son las 8 y está todo el mundo trabajando dentro. Bueno, eso es una forma. Otra forma es intimar al empleador para que respete las normas, la norma o bien de jornadas de trabajo, como en el caso que decíamos recién, o las normas del reglamento inclusive, o lo que fuere. Se hace una intimación, se hace un requerimiento, y si no responde el empleador, hay un montón de derechos que nacen ya como para el empleado para defenderse esa situación. Inclusive retención de las tareas, es decir, no voy hasta que se respete esto. Claro. Alguna norma de seguridad, por ejemplo, si no me aportan algún elemento importante como guantes o cascos, por ejemplo, en algunas actividades riesgosas. Es decir, hay un montón de opciones que hay. Depende de la circunstancia y qué es lo que se dé en cada caso. Doctor, le voy a poner en un tema que está de suma actualidad y en este momento se está estuvieron debatiendo a nivel internacional los popes de la tecnología. Sí. ¿Qué va a pasar si se sigue avanzando con los puestos laborales de las personas ante el avance de la inteligencia artificial? Bueno, es un temón ese. ¿Temón? No, es más, le prometo que lo voy a llamar otra vez para ampliar esto. Es un temón, porque realmente hay un avance tecnológico impresionante que se ponen en riesgo un montón de actividades laborales, y realmente es un tema que va a ser difícil de atajar, si se quiere, porque se recibe una velocidad en ese tema que inclusive sobrepasa muchas veces el entendimiento de cualquiera. Uno dice, ¿cómo puede ser que hoy la inteligencia artificial se hace una demostración entre abogados físicos, ¿no?, y un sistema informático, y gana el sistema informático? Es decir, el sistema informático es más abogado que el resto de los abogados, mejores abogados de determinadas situaciones. Impresionante. Es impresionante. Entonces uno dice, ¿cómo resolver esas cuestiones? La verdad que no tengo una respuesta clara, porque no es fácil, sinceramente. Es un tema que habría que profundizarlo un poco, habría que repasar algunos antecedentes y ver cómo se puede. Ahora, sí entiendo que debe haber una legislación internacional que ataje un poquitito, ¿no?, o que demore, si se quiere, o en las mejores de las instancias, que frene ese avance. ¿Por qué? Porque eso puede derivar en un sinnúmero de complicaciones a nivel laboral, porque si se empiezan a olvidar determinadas fuentes de trabajo, cuando eso se hace grande, ¿no?, mayúsculo, eso puede traer muchas complicaciones a nivel internacional. Es decir, está muy bien el avance tecnológico, pero en tanto en cuanto no nos empieza a afectar en la vida cotidiana, porque es bueno el avance cuando es positivo, pero cuando a un nivel general se empieza a resultar en algo negativo, me parece que es el momento, tal vez, o será el momento de regularlo y de establecer normas que impidan que eso implique en la digamos, afectación de las fuentes de trabajo. Doctor Mena, ¿qué le parece si en la semana nos volvemos a comunicar? Porque tengo un montón de preguntas para hacerle, ¿eh? Quiero que hablemos de los trabajadores de monotributo, el Estado que tiene trabajadores en negro, quiero un montón, pero me parece que amerita otra nota un poco más extensa. ¿Qué le parece si lo llamo en la semana? Desde luego, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a usted, María. Un gusto. No, por favor, un gusto. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buenos días. El doctor José Alejandro Mena, que es especialista en Derecho Laboral. Vamos a una tanda y ya en un momentito vamos a seguir con algunas notas que tienen que ver con el campo.